En los anales velados de Hollywood, donde el brillo a menudo oculta sombras profundas, hay verdades que se susurran, secretos que se pudren, y confesiones que resuenan con una crudeza desgarradora. Una de ellas, un grito silencioso que se transformó en un eco atronador, fue pronunciada por una voz que una vez llenó millones de hogares con risas infantiles. Me alegro de que mi madre haya muerto. Estas palabras tan escandalosas como liberadoras no son el capricho de una mente perturbada, sino el testimonio brutal de una infancia robada, una carrera forjada en el crisura de la ambición ajena y una relación materna que se tejió con hilos de amor tóxico y control asfixiante. Janet McCurdy, la vivaz Sam Puckett de la icónica serie iCarly, desnudó su alma, y al hacerlo arrancó el velo de una de las fachadas más pulcras de la industria del entretenimiento. Su historia no es solo la de una niña actriz. Es un escalofriante viaje a través de la manipulación, el abuso emocional y físico, y la búsqueda desesperada de identidad, en un mundo que la veía como un producto. Es el relato de cómo los sueños de una madre se convirtieron en la pesadilla de una hija. Un cuento de hadas retorcido, donde el príncipe azul era en realidad un monstruo disfrazado de protector. Esta es la historia del lado oscuro que se esconde detrás de las luces de neón, un recordatorio sombrío de que no todo lo que brilla es oro, y que a veces la mayor tragedia se esconde en el lugar más inesperado, el hogar. La confesión de Janet no fue solo un acto de valentía. Fue un terremoto que sacudió los cimientos de la percepción pública sobre la inocencia de la infancia en Hollywood, revelando una fractura profunda entre la imagen idealizada y la cruda realidad de la explotación. Es en esta grieta donde se encuentra la verdad más dolorosa y quizás la más necesaria. El corazón de esta narración late al ritmo de un secreto guardado durante demasiado tiempo, una herida abierta en el alma de una joven que bajo los focos y las cámaras libraba una batalla silenciosa por su propia supervivencia. La industria la celebró como un talento precoz, una estrella en ascenso, mientras que en la intimidad su vida era un campo de batalla, donde su madre ejercía un poder absoluto dictando cada aspecto de su existencia, desde lo que comía hasta con quién hablaba, e incluso cómo debía sentir. La paradoja de su éxito radicaba en la miseria que la consumía a puertas cerradas, un contraste brutal que pocos podían imaginar. Este es el punto de inflexión, el crack central de su historia, la dualidad insostenible entre la estrella de televisión adorada y la niña traumatizada que anhelaba escapar de las cadenas invisibles de un amor que la estaba destruyendo. En ese abismo entre la fama y el tormento personal, se gestó la necesidad imperiosa de romper el silencio, de desmantelar el mito de la madre perfecta y de reclamar su propia voz. Incluso si eso significaba desenterrar las verdades más incómodas y dolorosas. Su historia es un eco de muchas otras. Un susurro que se convierte en coro para aquellos que han vivido bajo el yugo de la manipulación emocional, la ambición desmedida y las expectativas irreales. Es un testimonio de resiliencia, pero también un recordatorio escalofriante de las cicatrices invisibles que deja el lado más oscuro de Hollywood y las relaciones tóxicas. Janet McCurdy emergió en la escena del entretenimiento en una era donde la televisión infantil y juvenil reinaba suprema, un período dorado para cadenas como Nickelodeon, que moldeaban los sueños y las tardes de millones de niños en todo el mundo. Era la década de 2000, un tiempo de cultura pop vibrante, donde las estrellas adolescentes eran ídolos globales y sus series fenómenos culturales que trascendían fronteras. En este efervescente panorama, una joven Janet, con su sonrisa contagiosa y su carisma innegable, se convirtió en un rostro familiar. Su infancia, sin embargo, estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Desde muy pequeña, Janet fue empujada al mundo de la actuación por su madre, Debra McCurdy, quien albergaba el sueño no realizado de ser actriz. Este deseo materno se transformó en una obsesión, una fuerza motriz que consumió la vida de ambas. Janet, desde los 6 años, se encontró inmersa en un torbellino de audiciones, rechazos y la constante presión de complacer a su madre. Su valor personal se entrelazó peligrosamente con su éxito profesional. Cada papel era una validación, cada fracaso, una decepción que sentía como propia, pero que en realidad era de su madre. La relación entre Janet y Debra era simbiótica y profundamente disfuncional. Debra no solo era su manager,
sino también su confidente, su mejor amiga y trágicamente su principal torturadora emocional. Compartían duchas hasta los 17 años, un acto de control invasivo que Debra justificaba como una forma de prevenir el cáncer, pero que en realidad era una manifestación de su necesidad de dominio. La comida se convirtió en otra herramienta de control. Jeanette fue sometida a una dieta estricta desde los 11 años, lo que desencadenó una batalla de décadas contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia. La vida de Jeanette era una representación constante no solo frente a las cámaras, sino también en su hogar, donde debía mantener una fachada de felicidad y obediencia para aplacar a su madre. Los programas de televisión en los que participó, como Emma de TV, Zoe 101 y Will and Grace, fueron escalones hacia su papel definitorio. Pero fue en 2007, cuando su estrella brilló con más intensidad. El mundo conoció a Sam Puckett, la intrépida, sarcástica y a veces brutal copresentadora de iCarly. Junto a Miranda Cosgrove, Jeanette se convirtió en un ícono adolescente, parte de un dúo cómico que redefinió la comedia de situación para una nueva generación. iCarly no era solo un programa, era un fenómeno global. Los personajes eran queridos, las tramas memorables y el impacto cultural innegable. Millones de jóvenes sintonizaban cada semana para seguir las aventuras de Carly, Sam y Freddie, soñando con tener su propio web show. Jeanette, como Sam, era la personificación de la rebeldía juvenil, un contrapunto perfecto a la dulzura de Carly. Detrás de esa imagen de chica dura y divertida, sin embargo, se escondía una Jeanette McCurdy, que luchaba en silencio, una niña que odiaba la actuación, que resentía a su madre por haberla obligado a seguir ese camino, y que vivía con la constante ansiedad de no ser suficiente. La fama trajo consigo un mayor escrutinio y una presión inmensa, no solo para mantener su imagen pública, sino también para satisfacer las demandas cada vez más irracionales de su madre. Debra, con su enfermedad mental no diagnosticada y su narcisismo galopante, era el epicentro de la vida de Jeanette, controlando sus ingresos, sus relaciones y su salud. La alegría que Jeanette proyectaba en pantalla era una máscara, una actuación magistral que le valió el amor de sus fans, pero que la vació por dentro. Su ascenso a la cima del estrellato infantil fue paradójicamente un descenso a las profundidades de su propia desesperación, un preludio silencioso al gran incidente que cambiaría el curso de su vida. En el apogeo de su carrera, cuando iCarly llegó a su fin, Jeanette se encontró en una encrucijada. La oportunidad de protagonizar un spin-off, Sam and Cat, junto a la emergente Ariana Grande, parecía un nuevo capítulo prometedor. Pero lo que prometía ser un triunfo se convirtió en el catalizador de su desintegración. La dinámica en el set de Sam and Cat era tensa. Jeanette se sentía subvalorada, percibiendo un trato preferencial hacia Ariana, quien ya comenzaba a despuntar como estrella musical. Los rumores de un desequilibrio salarial y de conflictos detrás de cámaras comenzaron a circular, alimentando la ya frágil estabilidad emocional de Jeanette. Pero el verdadero punto de inflexión, el incidente que lo cambió todo, no fue un escándalo público, sino una tragedia personal que se gestaba en la intimidad de su vida, el regreso del cáncer de su madre. La enfermedad de Debra había sido una constante en la vida de Jeanette, una sombra que se cernía sobre ellas, utilizada por Debra para manipular y controlar. El cáncer terminal de su madre fue, en un giro cruel del destino, la chispa que encendió la liberación de Jeanette, aunque a un costo inimaginable. La relación de Jeanette con su madre Debra fue el epicentro de su ascenso y la raíz de su caída. Desde sus primeros pasos en la actuación a los 6 años, Jeanette fue una extensión de los sueños frustrados de Debra. La ambición materna la catapultó a la fama, primero con pequeños papeles y luego de manera explosiva como Sam Puckett en iCarly. El éxito fue rotundo. Jeanette se convirtió en un ícono adolescente, su rostro adornaba revistas y su personaje era adorado por millones. Este fue el pico de su carrera en la televisión infantil, un momento de aparente gloria. Pero bajo la superficie brillante, una perturbación crecía. Debra ejercía un control absoluto sobre Jeanette, dictaba sus dietas, revisaba sus correos electrónicos, gestionaba sus finanzas y la sometía a rituales invasivos como duchas conjuntas. La presión era insoportable,
y Jeanette desarrolló anorexia y bulimia como mecanismos de afrontamiento. La cancelación de Sam and Cat marcó un punto de inflexión. El trato desigual en el set, la creciente fama de Ariana Grande y la oferta de dinero de Nickelodeon para que Jeanette no hablara públicamente sobre ciertas experiencias durante su tiempo en la cadena, incluyendo un incidente con una figura conocida como El Creador, a quien Jeanette identificó indirectamente como Dan Schneider, la sumieron en una profunda crisis. El conflicto interno y externo se intensificó. La enfermedad terminal de Debra regresó con fuerza, y esta vez el desenlace era inevitable. El clímax llegó con la muerte de su madre. Este evento, aunque devastador, fue también el inicio de su verdadera liberación. La ausencia de Debra dejó un vacío inmenso, pero también la oportunidad de forjar su propia identidad libre del yugo materno. Las consecuencias fueron profundas. Jeanette abandonó la actuación, se sumergió en terapia intensiva para tratar sus trastornos alimentarios y su adicción al alcohol, y finalmente encontró su voz a través de la escritura. Su libro, Me alegro de que mi madre haya muerto, no fue solo una memoria. Fue un acto de catarsis, una declaración de independencia y un testimonio desgarrador de la resiliencia humana. A medida que la narrativa de Jeanette McCurdy se desenrolla, las verdades más oscuras de Hollywood y las relaciones familiares tóxicas se intensifican, revelando una red de explotación y silencio que se esconde detrás del brillo de la fama. Detrás de las cámaras de Nickelodeon, la realidad para Jeanette era un infierno personal. Su libro no solo detalló la crueldad de su madre, sino que también arrojó luz sobre la cultura de la cadena. Jeanette reveló que tras la cancelación de Sam and Cat, Nickelodeon le ofreció $300,000 como regalo a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad y nunca hablara públicamente sobre sus experiencias en la cadena, incluyendo el comportamiento inapropiado de una figura conocida como El Creador, ampliamente identificado como el productor Dan Schneider. Ella rechazó el dinero, una decisión que, aunque económicamente arriesgada, fue un paso crucial hacia su sanación. Las palabras de Jeanette son citas vivas de un trauma. Mi mamá era una narcisista, y yo era su proyecto. O la escalofriante descripción de cómo su madre la obligaba a ducharse con ella hasta la adolescencia, o la constante manipulación de su dieta que la llevó a la anorexia y la bulimia. Ella quería que yo fuera una estrella, pero no le importaba si yo quería hacerlo, confesó Jeanette, revelando la raíz de su resentimiento hacia la actuación. Las revelaciones de Jeanette no fueron solo sobre su madre. También expusieron la complicidad de un sistema que permite y a veces fomenta el abuso de menores en la industria. La falta de supervisión, la presión por el éxito a cualquier costo y la normalización de comportamientos cuestionables crearon un ambiente donde la vulnerabilidad de Jeanette era explotada. La reacción de los medios fue polarizada. Mientras algunos la elogiaban por su valentía y por dar voz a innumerables víctimas de abuso parental y explotación infantil en Hollywood, otros la criticaban por hablar mal de su madre o por ser desagradecida con la industria que le dio fama. Esta dicotomía reflejaba la dificultad de la sociedad para comprender la complejidad del abuso y la toxicidad familiar, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Internamente, Jeanette libró una guerra consigo misma. La culpa de sentir alivio tras la muerte de su madre, la lucha por desaprender patrones de complacencia y la reconstrucción de su propia identidad fueron batallas diarias. La revelación de que amaba a su madre a pesar de todo el dolor y que esa contradicción era lo más difícil de aceptar, resonó profundamente. Sus secretos, una vez enterrados bajo años de represión y negación, salieron a la luz con una fuerza liberadora. La verdad de Jeanette McCurdy no es solo una historia de víctimas y victimarios. Es un potente recordatorio de que las sonrisas en pantalla a menudo esconden un grito silencioso, y que la fama para muchos es una jaula dorada. Su valentía al compartir estos hechos, detrás de cámaras, estas citas crudas y estos conflictos internos, ha abierto una conversación necesaria y dolorosa sobre el precio real del estrellato infantil y la responsabilidad de la industria. La historia de Jeanette McCurdy, en su cruda honestidad, trasciende la mera anécdota personal para convertirse en un espejo de las complejidades y contradicciones de la fama y la familia,
en el siglo XXI. Su legado no se define solo por sus papeles en la televisión, sino por la valiente decisión de desmantelar la narrativa idealizada de su propia vida. Al publicar Me alegro de que mi madre haya muerto, Jeanette no solo escribió una memoria, forjó un manifiesto para la resiliencia para la voz de aquellos silenciados y para la urgente necesidad de reevaluar cómo la sociedad y la industria del entretenimiento tratan a sus talentos más jóvenes. Su impacto cultural es innegable. Ha catalizado una conversación global sobre el abuso narcisista, los trastornos alimentarios y la explotación infantil en Hollywood, inspirando a otros a compartir sus propias historias y a buscar sanación. La percepción pública de Jeanette ha evolucionado drásticamente, pasando de ser la chica ruda de Nickelodeon a una figura de empoderamiento, una voz elocuente que desafía el statu quo. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por la autenticidad y la salud mental en un mundo obsesionado con las apariencias. Sin embargo, persisten misterios y preguntas sin resolver. ¿Cuántos otros niños actores han sufrido en silencio bajo el yugo de padres ambiciosos o de sistemas industriales indiferentes? ¿Hasta qué punto la industria es consciente de los abusos y los encubre en aras del beneficio? ¿Y cómo se puede proteger de manera efectiva a los menores en un entorno tan depredador? La historia de Jeanette nos obliga a confrontar estas incómodas verdades, a mirar más allá del brillo y a cuestionar las narrativas que nos son presentadas. Nos deja con la inquietante reflexión de que incluso en los cuentos de hadas modernos, a menudo hay un dragón oculto y que la búsqueda de la felicidad puede ser un camino sembrado de dolor y sacrificio. Pero ¿cuántos sueños infantiles se forjan sobre cimientos de dolor? ¿Y cuántas sonrisas televisivas esconden un grito silencioso? La historia de Jeanette McCurdy permanecerá como un testimonio inquietante en los anales de Hollywood, un faro que ilumina las grietas más profundas de un mundo obsesionado con la perfección y la fama. Su voz, una vez sofocada por la ambición ajena y el control tóxico, ahora resuena con una claridad ensordecedora, recordándonos que el verdadero costo del estrellato a menudo se paga con el alma. Es la historia de una niña que, bajo las luces brillantes, libró una batalla invisible, un eco de innumerables tragedias personales disfrazadas de cuentos de éxito. Deja una sensación perdurable de pérdida, no solo por la infancia robada de Jeanette, sino por la inocencia que a menudo se sacrifica en el altar de la industria del entretenimiento. Pero también hay una revelación: la inmensa fortaleza del espíritu humano para sobrevivir, sanar y finalmente prosperar incluso después de haber atravesado las sombras más densas. La vida de Jeanette McCurdy es un misterio resuelto con una valentía asombrosa, una cicatriz que se convierte en un mapa hacia la autoaceptación y la libertad. Su legado es un recordatorio sombrío y hermoso de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad tiene el poder de liberar, y que a veces el final de un ciclo tóxico es el verdadero comienzo de una vida. La resonancia de su confesión. Me alegro de que mi madre haya muerto no es una declaración de odio, sino un grito de alivio, un lamento por lo que fue y una afirmación de lo que podría ser. Es el eco de una verdad liberadora que seguirá resonando, un recordatorio perpetuo de que detrás de cada pantalla, cada sonrisa y cada aplauso, puede haber una historia de resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Una historia que merece ser escuchada, comprendida y sobre todo respetada.